Conocemos muy poco sobre los seres que pudieron vivir o visitar hace miles de años este planeta. La ciencia convencional solo tiene registro históricos de unos pocos miles de años. Y lo que ellos acepten como verdad es lo que a nosotros nos hacen saber. Si te fascinan las maravillas y los misterios de la arqueología, sin duda te habrás encontrado con historias de extraños cráneos que se han desenterrado en todo el mundo. Muchos de estos cráneos no se parecen en nada a un cráneo humano típico, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre las razas y civilizaciones que nos precedieron. Hoy vamos a conocer algunos de los descubrimientos de cráneos más interesantes de los últimos años. Descubrimientos que nos dejan preguntándonos si hay una historia aquí que muestra la posibilidad de razas antiguas y seres híbridos, y si con más investigación comenzaremos a descubrir más sobre la historia de nuestro planeta y el origen de nuestra especie. Bienvenidos a Historias y Misterios. En 1928, el arqueólogo Julio Tello realizó uno de los descubrimientos más fascinantes en la costa sur del Perú. Allí en la península desértica de Paracas se encontró un cementerio misterioso y aparentemente sofisticado. En las tumbas a 30 pies de profundidad, en el lecho de roca, los arqueólogos descubrieron momias antiguas de una raza desconocida, con cráneos no naturales, que desafiaron todo lo que sabemos sobre la evolución humana. Más de 300 de estas momias, todas con cráneos extraños y antinaturales, se encontraron en el sitio. Y después de más investigaciones, se cree que datan de hace más de 3000 años. Aunque los cráneos alargados alcanzaban un tamaño mucho mayor que el cráneo humano promedio de hoy, los científicos primero pensaron que los cráneos pertenecían a una cultura que practicaba la deformación del cráneo. A lo largo de la historia, muchas culturas han practicado deformaciones craneales artificiales, por lo que no era tan inusual. Desde los nómadas hunos de las estepas euroasiáticas hasta las tribus mayas de América del Norte. Muchos de ellos realizaban esta costumbre. Aplicaban presión constante sobre los blandos cráneos de los bebés utilizando herramientas o envolturas ancestrales. Con el tiempo, estos bebés crecerían con formas de cráneo drásticamente alargadas. Sin embargo, este tipo de deformación craneal solo puede cambiar la forma del cráneo y no puede alterar el tamaño, el volumen o el peso del cráneo, que son rasgos característicos de un cráneo humano normal. Sin embargo, tras un análisis más profundo, parecía que los cráneos Paracas de Perú no están deformados artificialmente, ya que son 60% más pesados y 25% más grandes que los cráneos de los seres humanos. Aunque también tienen un volumen mayor, estas características no podrían lograrse con la deformación del cráneo artificial. El tamaño masivo de la capacidad craneal es evidencia de que los cerebros de estos seres eran mucho más grandes que los nuestros, casi 3 veces más grandes que los cerebros humanos. Lo que sugiere que los seres eran mucho más inteligentes que nosotros. Incluso, la estructura de su cráneo era diferente, ya que tienen un hueso parietal, mientras que los humanos tienen 2. Lo que significa que los cráneos de Paracas no tenían una sutura sagital, que es la articulación del tejido conectivo, que se encuentra entre los huesos de la placa parietal en todos los cráneos humanos. Los cráneos también tienen 2 orificios en la parte posterior, llamados agujeros, a través de los cuales se produce el flujo de sangre y nervio. La forma alargada no fue lo único que llamó la atención sobre la apariencia de los cráneos. De hecho, algunos de los cráneos también tenían cuencas oculares diferentes, junto con la forma del cono del cráneo. Cuencas oculares que aparentemente son diferentes y un poco más grandes que las de los humanos. Lo que significa que los ojos del ser eran muy diferentes a los nuestros. Sus mandíbulas también eran muy robustas en comparación con las mandíbulas humanas. Si bien, la forma de los cráneos fue una de las cosas que llamó más la atención en ese momento. Más recientemente, se han realizado más investigaciones sobre su ADN. Después de que el Museo de Historia de Paracas examinara muestras que consisten en piel, dientes, cabello y fragmentos de los huesos del cráneo. Los resultados fueron asombrosos.
Descubrieron que el ADN mitocondrial mostraba mutaciones que nunca antes se habían visto en ningún ser vivo en la Tierra. De hecho, esto llevó a la conclusión de que los cráneos que se habían descubierto podrían ser de una nueva raza de seres, muy posiblemente una raza de seres extraterrestres o algún tipo de especie híbrida. Bryant Forster, asistente del Museo de Paracas y experto en cráneos alargados antiguos, hizo la siguiente declaración con respecto al cráneo examinado. Tenía ADN mitocondrial, con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primate o animal, conocido hasta ahora. Pero algunos fragmentos que puede secuenciar de esta muestra indican que si estas mutaciones se mantienen, estamos ante una nueva criatura, similar a la humana, muy distante del Homo sapiens, los neandertales, y los denisovanos. Ni siquiera estoy seguro de que encaje en el árbol evolutivo conocido. Todo esto nos deja preguntándonos, ¿de dónde vinieron estos seres? ¿Qué aspecto tenían y a dónde se fueron? Y los humanos antiguos interactuaron con ellos de alguna manera. Ya mencionamos que muchas civilizaciones practicaron la deformación del cráneo en casi todos los continentes del planeta. La pregunta es, ¿por qué la gente querría alargar las cabezas de sus hijos? Es posible que los humanos primitivos estuvieran tratando de imitar la apariencia de los seres de cráneo alargado, que probablemente eran más avanzados e inteligentes que ellos. Y las culturas que no practicaban el alargamiento artificial del cráneo simplemente usaban gorros que los hacían parecer como si tuvieran cráneos alargados. En la región de Mesopotamia, los gobernantes y la realeza de todas las civilizaciones antiguas usaban gorros o sombreros alargados. Los antiguos sumerios, acadios babilonios y asirios. Y en el antiguo Egipto vemos exactamente lo mismo con faraones y reinas. Estos gorros alargados continuaron incluso hasta la era medieval, donde cada papa llevaba una tiara papal. La tiara papal fue utilizada por última vez por el Papa Pablo VI en 1963. Es posible que las primeras civilizaciones humanas sofisticadas estuvieran gobernadas por estos seres, más inteligentes, con cabezas alargadas y cerebros del tamaño de 3 cerebros humanos. Tal vez esto podría explicar el rápido avance en tecnología que vemos en la civilización sumeria, impulsando el desarrollo de la sociedad humana. Y en algún momento cuando estos híbridos, o quizás seres completamente extraterrestres, abandonaron la Tierra y dejaron que los humanos se gobernaran a sí mismos, los humanos intentaron imitar su apariencia, y para hacer cumplir su gobierno trataron de parecerse más a los seres altamente inteligentes que les dieron el poder y los secretos para construir una sociedad estructural y una civilización. ¿Es esta la razón por la que absolutamente todas las sociedades fueron gobernadas por linajes y dinastías reales? ¿Es posible que se dejaran linajes híbridos en la Tierra para gobernar a los humanos bajo una estricta jerarquía aristocrática? Y si ese es el caso, ¿hay alguna evidencia de tales gobernantes híbridos? En 1927, después de un proyecto de excavación avanzado en la antigua ciudad sumeria de Ur, en Mesopotamia, el arqueólogo británico Sir Charles Leonard Woolley descubrió los restos de la reina sumeria Puabi. Los informes indican que el cráneo de la reina era anormalmente grande en comparación con el cráneo de un ser humano normal. La reina murió hace 4500 años, durante la primera dinastía de Ur, y también fue considerada una nina, llamándola Ninpuabi, que es un término sumerio para diosa. Esto llevó a muchas personas a creer que el cráneo de la reina Ninpuabi es más evidencia de los vínculos extraterrestres e híbridos con nuestra historia antigua. Una de estas personas fue Zecharia Sitchin, el hombre que llegó por primera vez con la teoría de los antiguos astronautas y afirmó que los dioses sumerios, conocidos como Anunnaki, eran en realidad antiguos visitantes extraterrestres. Creía que el genoma de la reina Ninpuabi podría contener la firma de la raza Anunnaki y sus creaciones híbridas. Zecharia Sitchin, quien fue ridiculizado por el establecimiento científico por sus audaces afirmaciones, declaró que estaba dispuesto a apostar todo lo que había escrito sobre los Anunnaki y su teoría de los antiguos astronautas en las pruebas de ADN que podrían realizarse en los restos de la reina sumeria de 4500 años de antigüedad.
A pesar de todas sus solicitudes, el Museo Británico nunca permitió pruebas de ADN en los restos del cráneo. Hoy el cráneo de Nimpuabi está casi completamente extirpado. Los restos continúan en el Museo de Historia Natural de Londres, con solicitudes de análisis de ADN firmemente negadas por el Museo Británico. ¿Por qué negarían las pruebas de ADN? ¿Están tratando de ocultarnos algo? Con más preguntas que respuestas, nos deja preguntándonos: ¿qué otros casos similares y extraños descubrimientos se han encontrado alrededor del mundo? ¿Cuántos cráneos antinaturales hay por ahí? El descubrimiento del llamado cráneo del Niño de las Estrellas es uno de esos casos controvertidos. Si bien desde las primeras apariciones, el cráneo del Niño de las Estrellas no se parece en nada a los cráneos de Paracas, investigaciones posteriores descubrieron algunas similitudes sorprendentes entre los dos. El cráneo del Niño de las Estrellas fue descubierto alrededor de la década de 1930 en una cueva antigua a unas 100 millas al suroeste de Chihuahua, México. El cráneo ganó mucha popularidad y algunos creyeron que es el cráneo de un niño híbrido, una mezcla entre un extraterrestre y un humano. En 1999, el investigador estadounidense Lloyd Pye obtuvo el cráneo del Niño de las Estrellas. Lloyd estaba tan fascinado con el cráneo que dedicó su vida a investigar cada aspecto del mismo. Se determinó que el cráneo tenía alrededor de 900 o 1000 años. Las pruebas dentales sugirieron que el niño al que pertenecía no tenía más de 5 años. Los científicos rápidamente negaron la hipótesis híbrida y afirmaron que la extraña forma del cráneo se debía a un trastorno genético como la hidrocefalia. Esta condición involucra más líquido de lo normal en el cráneo, lo que hace que sea grande. Sin embargo, Lloyd negó firmemente esta teoría, ya que hay un surco claro en la parte posterior del cráneo, que no se corresponde con los cráneos afectados por hidrocefalia. Teniendo en cuenta que el cráneo está destinado a ser el de un niño de 5 años, lo más confuso es que es un 10% más grande en volumen que el cráneo de un adulto. Esto junto con la otra investigación, que ese documento sugiere claramente que no provino de un ser humano. El cráneo es la mitad de grueso que los huesos humanos y el doble de denso, lo que lo hace extremadamente fuerte. Una cosa que realmente hace que el cráneo del Niño de las Estrellas se destaque es la falta de cavidad sinusal y los sistemas adicionales. Las orejas son más bajas, pero hay una región auditiva considerable que hace que parezca que este cráneo es en parte humano, pero en parte de otra criatura o raza. Mucha gente cree que el cráneo es muy similar a las descripciones de personas secuestradas que son testigos de extraterrestres grises que tienen ojos inusuales y forma de cabeza expandida, no muy diferente a la del cráneo del Niño de las Estrellas. Las pruebas de ADN sugirieron que no había ADN nuclear de la madre y el padre. Incluso después de 6 intentos por encontrar uno. Por lo tanto, se sacaron conclusiones de que este podría ser hijo de padre extraterrestre, pero de madre humana. Posteriormente, la investigación consideró el hecho de que el ADN de la madre tampoco era humano, lo que hace que el cráneo sea de origen completamente extraterrestre. Después de toda la investigación realizada sobre el cráneo, en 2007, Lloyd publicó un libro completo sobre el tema, titulado El cráneo del Niño de las Estrellas, enigma genético o híbrido humano alienígena. Tan misterioso como es el cráneo del Niño de las Estrellas, ciertamente no es el más extraño de los cráneos que jamás se haya descubierto. Por ejemplo, este cráneo gigante con cuernos, encontrado en la década de 1880 en Sawyer, Pennsylvania. Un arqueólogo descubrió múltiples cráneos en un túmulo funerario que data del siglo XI o XII después de Cristo. Aunque los cráneos tenían características muy similares a los cráneos humanos, varios de ellos tenían cuernos de 2 pulgadas por encima de las cejas. Además de eso, la investigación sugirió que estos cráneos harían que la altura promedio de su dueño fuera de alrededor de 7 pies, que es de 213 centímetros. Esta altura es muy inusual para el siglo XI e incluso para los estándares actuales. Los cráneos se enviaron al Museo de Investigación estadounidense en Filadelfia y después de meses de investigación se afirmó que habían sido robados o perdidos del museo.
Esto dejó a muchos investigadores curiosos, preguntándose a quién pertenecieron estos cráneos y a dónde se lo llevaron. Muchos descartaron esta historia como un engaño, ya que la única evidencia disponible es la fotografía de uno de los cráneos. Pero otros creen que fue encubierta y que los cráneos se ocultaron al público. Hay otros casos similares, citados de áreas de todo el mundo, como el cráneo de Ródope, encontrado en la montaña Ródope de Bulgaria. Este es uno de los cráneos más misteriosos jamás descubiertos, ya que no se parece ni remotamente a ninguna otra especie conocida en nuestro planeta. No se sabe si este cráneo es de una criatura humanoide o de algún tipo de animal desconocido. Sin embargo, a diferencia de los cráneos con cuernos, este cráneo recibió mucha publicidad en Bulgaria, ya que el descubrimiento se mencionó en los medios de comunicación más destacados del país. Dimitar Kovachev, director del Museo Paleontológico de Asenovkraft, está seguro de que el descubrimiento no es un fósil y es de una especie desconocida para la ciencia. El extraño cráneo tiene 6 cavidades que parecen ser donde residían los órganos sensoriales de la criatura. A juzgar por la formación del cráneo, el ser podría haber tenido hasta 6 ojos u otros órganos desconocidos. Todos estos descubrimientos, por extraños que sean, siempre están envueltos en un misterio y generan mucho debate entre investigadores y científicos. Una cosa es segura, ciertamente parece que sabemos muy poco de la historia de la humanidad y los extraños seres que visitaron nuestro planeta o tal vez existieron en un pasado lejano. Cuantos más y más extraños descubrimientos encontramos, más preguntas sin respuesta tenemos. Solo podemos esperar que con el tiempo se hagan más descubrimientos similares a estos y que la investigación en esta área continúe hasta que finalmente aprendamos la verdad sobre la vida en este planeta y la verdadera historia de la humanidad. ¿Dónde quedaron los cuerpos de estos cráneos? Sé que muchos se preguntarán, pero no hay más datos sobre los cuerpos de estos extraños cráneos encontrados en todo el mundo. Como ya mencioné, solo nos queda esperar y seguir investigando sobre estos temas que sé que a muchos nos fascinan. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.